Expansión les ofrece las entrevistas más destacadas del 7º Foro Internacional Expansión que se acaba de celebrar. Hoy tenemos a Francisco Reynés, presidente de Naturgy, entrevistado por Miguel Ángel Patiño, redactor jefe de Expansión. Francisco Reynés, presidente ejecutivo de Naturgy, vicepresidente de Criteria. Y algo que no se menciona, pero que a mí siempre me gusta mencionarlo también, es miembro del patronato de la Fundación La Caixa, que es la primera fundación privada con su obra social, enorme obra social en España, y la tercera a nivel mundial. Todo un orgullo para este país. Esta es la tercera vez que te entrevisto este año, no sé si es ya vicio o qué, pero la ventaja de hacer este tipo de entrevistas es que las podemos repetir y actualizar un poco lo que ya dijimos en las anteriores. La primera a lo mejor es que no te respondí las anteriores. No, que lo que pasa es que la actualidad va cambiando y de alguna forma hay que acoplarla a ella. La primera fue en Davos, estuvimos hablando de los líos que montaba Trump, líos geopolíticos, y también del apagón. Luego otra entrevista fue en Barcelona, estuvimos hablando del apagón y de los líos que montaba Trump. Y yo, si quieres, en esta tercera actualizamos un poquito todo lo anterior. Luego, si quieres, hablamos también del Mallorca y sus escasas posibilidades. Pero sí que me gustaría hablar del apagón porque han pasado bastantes cosas desde la última vez que hablamos, y también de la situación geopolítica, porque también han pasado bastantes cosas. En el tema del apagón, lo más fundamental que ha pasado son los expedientes que ha abierto la CNMC, el uso determinado que se está haciendo, o interpretaciones que se está haciendo del gran informe que ha hecho en SOE. Y bueno, ¿en qué situación estáis ahora mismo? ¿Qué podéis esperar? ¿Y cómo le ves tú? Bueno, primero muchas gracias a Miguel Ángel y a Expansión y les vuelvo a felicitar por esos 40 años que acaba de cumplir y que esperemos que sean muchos más y espero poderlos ver. Vamos a ver, yo creo que estamos intentando adelantar conclusiones a cosas que tienen su timing. Y alguien podría decir, pero después de un año no sabéis lo que pasó. Yo diría, bueno, pues nosotros sabemos lo que nos pasó, pero no tenemos información del resto porque la hemos solicitado y no se nos ha dado. Por lo tanto, cualquier posicionamiento, cualquier respuesta que yo pueda dar relativa a eso tiene mucho sesgo, porque tenemos el 20% de la red, ni más ni menos, y eso pues nos da unos datos que son absolutamente sesgados. Dicho esto, nos han instruido una serie de expedientes. Bueno, pues daremos debida respuesta a ellos. Como declaré hace poco en una intervención a solicitud del Congreso de los Diputados, me preguntaron si habíamos dado lo que se esperaba de nosotros. Yo dije, en lo que se refiere a nuestra potencia síncrona, pues se nos exigían 330 megawatts de absorción de reactiva y dimos 478. Pues parece que sí. Cuando se me dijo si el informe de ENSOE, desde mi punto de vista, explicaba lo que tenía que explicar, y yo dije claramente que el informe de ENSOE es un informe que en ningún caso tenía la voluntad de buscar culpabilidades, ni mucho menos de determinar causas, pero sí era descriptivo en cuanto a ciertas cosas que ocurrieron, y allí claramente se describe de que hay 3 formas en donde uno puede actuar, y una de ellas era sobre la potencia reactiva a absorber por parte de la generación síncrona que estuviera acoplada, y esa generación síncrona acoplada es la que estaba acoplada. Y por último me preguntaron sobre quién tiene la responsabilidad de acoplar o no acoplar centrales, y yo dije que obviamente no los generadores, sino el operador del sistema, como dice la ley. A partir de ahí, cualquier otra cosa para mí sería entrar en un dictamen con información limitada, pero sigue siendo lo mismo. Lo que sí es verdad es que apagón hubo uno en un momento, que fue a las 12:33 del 28 de abril del 2025, ni antes ni después.
Y muchas de las condiciones bajo las cuales estaba operando la red estaban antes del apagón y siguen después. Habrán cambiado otras cosas, pero no las normativas, que siguen siendo las mismas, ¿no? Acuérdate que esta misma respuesta te di en Barcelona y te di en Davos y sigo diciendo lo mismo, y ahí están los ejemplos. A partir de aquí hay una serie de expedientes que se han abierto, los responderemos, así es la vida, también nos abren expedientes por otras cosas, y tú ayer mismo sacaste una noticia en la cual explicabas que unos expedientes que se nos habían abierto en distribución pues habían acabado en nada, ¿no? Así es la vida de los sectores regulados, a veces hay interpretaciones diferentes, pero yo no le daría más importancia a los expedientes. Antes de pasar al tema geopolítico y por cerrar un poco el bloque apagón, una de las novedades que tú has introducido, semánticas por lo menos, en toda esta batalla del apagón y quién era responsable, es el concepto de operación reforzada. Tú le llamas operación segura, que es lo que debería haber estado siempre, y en un momento determinado no funcionó adecuadamente. ¿Podrías explicar un poquito y profundizar sobre este tema? Bueno, yo le llamo operación segura porque en realidad, dentro de lo que tú me has oído hablar muchas veces, que yo le llamo el trilema energético, que es la solución de la energía con la sociedad, descarbonización, asegurar el suministro y asegurar unos precios asequibles, parecía que nos habíamos olvidado de la segunda, que era asegurar el suministro, y cuando ha habido una disrupción del suministro hemos vuelto al aseguramiento. Y le llamo también operación segura porque hay datos suficientemente robustos de muchos años en el que demuestra que la incorporación de un acoplamiento de generación síncrona es absolutamente lineal respecto a las necesidades cuando hay más fotovoltaicas en el sistema. Por lo tanto, para mí no es una operación reforzada, para mí es asegurar el sistema. Es verdad que se están introduciendo soluciones técnicas como es el control de tensión, que lo que va a hacer es que esa recta tan bien correlacionada pueda cambiar de pendiente conforme se introduzcan soluciones técnicas que permitan menor necesidad de acoplamiento, en este caso de ciclos. Pero la realidad es que no podemos vivir sin ellos, porque la variabilidad que tiene durante el día la generación fotovoltaica exige la necesidad de un aseguramiento por parte de las tecnologías complementarias. Me gustaría pasar ya al tema geopolítico, sobre todo desde la perspectiva vuestra, que sois la primera gasista en España. La importancia, la responsabilidad que tiene eso en estos momentos de conflicto en el Golfo Pérsico es enorme. La última entrevista, acuérdate, la guerra pues no hacía mucho que había empezado, y todo el mundo le daba pues todo el mundo vaticinaba una guerra corta. Vamos de camino a los 100 días de guerra y no parece que vaya a acabar. ¿Cómo afecta eso al suministro en España? ¿Vosotros cómo lo estáis afrontando? ¿Y cómo se están derivando los suministros hacia otros países para apuntalar la seguridad energética de España? Si te acuerdas, cuando me hiciste esta pregunta hace 2 meses o mes y medio, yo te respondí que los impactos en el mercado, en concreto del gas, también del petróleo, pero a mí me toca hablar del gas, los impactos en el mercado del gas de la guerra no eran solamente por la duración que tuviera la guerra, sino por los daños que hubiera generado ese problema en instalaciones básicas que pudieran afectar a un shock de oferta. ¿Cómo está pasando? No solamente es por un problema logístico, sino que es por un problema de producción. Se junta menos capacidad de producción, hay 2 trenes de licuefacción en Qatar, que Qatar representa un porcentaje muy importante de la producción de gas en el mundo, que pasa todo por Hormuz y que ahora están inoperativos, y que además su restauración puede requerir entre 2 y 4 años, y después también porque otros ofertantes están teniendo problemas logísticos y por lo tanto también desde el punto de vista del mercado pues se ha drenado oferta y evidentemente tiene una consecuencia material de no existir tanto gas disponible y de precios, porque a escasez de oferta, subida de precios. Esto va a seguir tiempo. ¿Y quién lo demuestra? Pues no hay un indicador más fácil para verlo, que son los precios forward en los mercados financieros del gas, que han seguido subiendo.
y esos precios forward en los mercados financieros lo que están descontando es escasez de gas, no duración de la guerra. La duración de la guerra, ojalá cualquier guerra deje de ocurrir, porque esto significa que se dejan de matar personas. Pero los impactos que tienen esas guerras o esos disturbios, lo que pueden acabar generando es distorsiones en la oferta material. Y esto es lo que está ocurriendo, distorsiones en la oferta material. Los mercados están descontando que esas distorsiones van a durar tiempo entre que por un lado se adecúe la oferta a la demanda y por otro lado esa oferta pueda moverse de tal forma que no se produzcan flujos logísticos antinaturales. Por Hormuz pasa aproximadamente el 20% del petróleo que se consume en el mundo y más del 30% del gas que China consume. Por lo tanto, a China le llega el gas de otros sitios. Cuando le llega de otros sitios, lo que está ocurriendo es un desbalanceo en otras cuencas. Y por esto, cuando estamos viendo otros índices gasistas como el JKM o como el Henry Hub, obedecen a que parte del gas que iba a unas cuencas se va a otras. Todo esto va a durar más tiempo que la propia duración de la guerra, porque depende de condiciones de constricción en la oferta física del producto. Conforme el mercado descuente que puede durar más tiempo, una de las cosas que va a pasar claramente es la sustitución del gas, y lo estamos viendo. ¿Y por quién se está sustituyendo el gas? Pues entre otras cosas por carbón. Y lo que está ocurriendo es que el carbón, que desde el punto de vista de contaminación, contamina más que el gas, pues las estadísticas que demuestran que hay más emisiones está obedeciendo a que se está sustituyendo el gas por el carbón. Nos quedan 3 minutos, más o menos, y me gustaría acabar con 2 preguntas. Dentro de todo este escenario, ¿cuál es la posición de Naturgy? ¿Qué puede hacer Naturgy para apuntalar la seguridad del suministro energético con nuevas tecnologías, con nuevas fuentes de energía, como por ejemplo el biometano, o con su propia posición logística en el mundo? Y luego también, aprovechando que está aquí el señor Alberto Núñez Feijóo, es una posibilidad que no teníamos en las anteriores entrevistas, pues me gustaría acabar preguntándote qué le pedirías a un futuro posible presidente del gobierno. Por la primera, que es más fácil que la segunda. Porque no sé si pedírselo como Naturgy, como ciudadano, como amigo, no sé. En general, como muchas cosas. La primera, Naturgy no tiene hoy una exposición directa a lo que es un suministro que pase por el estrecho de Hormuz. Nuestras fuentes de suministro gasistas vienen de otros sitios. Por lo tanto, desde una perspectiva de impacto directo, tenemos la suerte de que nuestra logística no está derivada de barcos que tengamos parados en el estrecho de Hormuz. Tenemos barcos por otros sitios del mundo. Pero es verdad que como el mundo es global y el mercado del gas es global, pues esto puede impactar. La suerte que tenemos es que una parte de nuestro suministro viene directamente de Argelia, no en forma licuada, sino en forma ya de gas, y eso es a través de un tubo, una conexión física que tiene muchísima más garantía, excepto un sabotaje en las estaciones de compresión de origen o destino, cosa que ya nos ocupamos de que esto no ocurre con muchas medidas de seguridad. Esta respuesta tan radical que acabo de dar nos tiene que hacer pensar que el mundo tiene que tener una combinación de suministros en forma, no solamente en fuentes, sino también en forma. Gas licuado y gas. Porque solamente estar pendiente de estaciones de regasificación y de buques que van por el mundo, pues tiene ciertas limitaciones, ¿no? ¿Qué está haciendo Naturgy además para dejar de depender más del gas licuado? Pues sobre todo avanzar en lo que es la generación de gases que podamos sintetizar con nuestros propios recursos. Y el más evidente es el biometano. ¿Por qué? Porque la sintetización del biometano lleva a una digestión aeróbica de residuos orgánicos que estos generamos todos los países y más cuanto más desarrollado y más poblado es un país. Por eso nuestra apuesta del biometano es para ir compensando paulatinamente las entradas de gas que dependen de aspectos logísticos y aspectos materiales que pueden ser susceptibles a estas variaciones, a estas volatilidades, ¿no? Yo
al señor Feijóo le pediría lo mismo que a cualquier presidente del gobierno le pediría. Y es muy sencillo. El mismo trilema energético lo traduciría al trilema político, ¿no? Que es, primero, las empresas y los ciudadanos necesitamos creer en las instituciones. Las instituciones son la base de una convivencia, las instituciones son la base de un respeto a las leyes, de una seguridad jurídica para poder invertir, por lo tanto, unas instituciones fuertes. Segundo, un nivel de motivación a la ciudadanía, sobre todo a la gente joven. Lo que saca un país adelante son las generaciones jóvenes, no las generaciones, yo me considero ya de los viejecillos, ¿no? Aunque aún trabajo, pero no me quedan 30 años por delante, ni muchísimo menos. Entonces, cuidar mucho esa parte de la sociedad, mucha esperanza a la sociedad, ¿no? En ese sentido. Y tercero, yo creo que es muy relevante, un posicionamiento internacional. El mundo es global, el mundo no solamente depende de la situación interna de cada país, ya no existen las autarquías, existe la globalización, un posicionamiento internacional con los naturales, con los que nos pueden ayudar, con los que pueden tirar de nosotros y tiramos de ellos, porque la realidad es que pensar que podemos vivir en un mundo aislado no es posible. Pues muchísimas gracias, Paco, nos hemos ido un poquito de tiempo. Y nos vemos en la próxima entrevista dentro de 2 meses, posiblemente, y hablaremos de Mallorca ya una vez que se haya salvado. Sí, se salva. Gracias.